A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a tu serie podcast La Maleta de María. Cordial saludo para todos y bienvenidos a La Maleta de María. En este episodio nos acompaña el escritor y periodista caleño Mauricio Nieto Aguado, quien estudió Comunicación Social Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y una maestría en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional de Bogotá. Su novela Me llamo Morris se ha destacado en el mundo de las letras por la construcción del personaje principal y su interrelación con el mundo actual. Mauricio ha sido profesor en diversas instituciones de educación superior y actualmente es parte del equipo de profesores del Departamento de Humanidades de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenido, Mauricio, y cuéntanos qué llevas en tu maleta. Bueno, ante todo, agradecimientos por esta invitación, por viajar en esta maleta. Y pues lo que llevo en ella son ante todo muchos sueños, muchos anhelos en el sentido de lo cultural. Yo soy egresado de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, y desde allí arrancó pues un periplo por diferentes medios de comunicación. En ese trasegar descubro que mi interés es formarme como periodista cultural, y eso me lleva a consumir material de revistas, de mucho cine independiente, de otras artes, entre ellas el teatro, literatura, y por tal razón eso me va forjando, digamos, un criterio con base en ese tema en particular. Después, digamos que me involucro con la docencia, y allí digamos que se complementa esa información o esa formación mejor. Y por ahí me voy, digamos que enrutando por el área de la literatura y de la crónica. Me llama mucho la atención la narrativa, porque desde que estaba en la universidad, desde que estaba niño, siempre mi padre trabajaba en una empresa que es Carvajal, y en ese entonces eran los mismos dueños de Editorial Norma. Y pues él siempre me traía revistas, historietas. Creo que no sé si su pretensión era convertirme en un lector, pero a mí esa influencia me marcó mucho, porque a raíz de personajes como Calimán, Arandú, El Santo, el Enmascarado de Plata y algunas historietas de Disney, entre otras, fueron calando en mí y me convirtieron en el lector que fui posteriormente. Entonces, en mi caso en particular, mi padre siempre tuvo una biblioteca, y cuando yo me acercaba a los textos, él siempre miraba los gráficos o las ilustraciones de la portada del libro, y con base en ello yo me inspiraba o más bien me motivaba
a leer el texto. Y desde temprana edad leí La Metamorfosis de Kafka, leía Stevenson, Tolstoy, entre otros autores que para esa época pues no tenía ningún referente frente a ellos, así que no tuve ninguna pretensión intelectual o algo que se asemeje a ello. Entonces fue una lectura de completa diversión, de placer por esas historias. Posteriormente me llega a mis manos, obviamente porque estaba en esa biblioteca, El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, y creo que esa historia me cautivó tanto que realmente quise ser escritor. Y desde esa época, cuando ya ingreso a la universidad a estudiar periodismo, ya tenía de cierta manera esa inclinación que las clases de periodismo, de prensa, que se denominaban en ese entonces, pues fueron realmente una antesala a mi formación, que después la forjé en una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional de Bogotá. Por tal razón, de esa experiencia nace una novela con un personaje maravilloso que se llama Morris, el cual de cierta manera es un alter ego que trabaja unos aspectos de cierta evocación de unas épocas de mi vida. Y es allí donde yo de cierta manera establezco una ficción, pero digamos que articulada con elementos autobiográficos. A partir de toda esa experiencia de articular la docencia, de articular el periodismo y la literatura, después me nace o me pica el bicho del teatro y me inscribo a un taller, el cual lo hago de manera amateur, y tuve la oportunidad de presentarme con una obra muy pequeña de un cuento de Anton Chekhov, del gran cuentista ruso. Fue una experiencia muy enriquecedora y llegó un momento en que estaba trabajando en una emisora y la persona me planteó que tenía que decidir el director de ese entonces de ese programa, y me dijo que tenía que decidir entre el periodismo o el teatro. Y me decidí por el periodismo. Pues después de todo ello, digamos que esas herramientas que fui aprendiendo en el transcurso de mi vida, descubrí que me han servido mucho para mi experiencia docente. Cuando yo hago clases presenciales, trato en lo posible de aprovechar ese interiorismo en mis lecturas en voz alta, y creo que como respuesta pues recibo comentarios elogiosos, y creo que allí digamos que me he convertido también en un promotor de lectura, ¿verdad? En el sentido de, escribo, pero también leo. Y mi pretensión en cuanto a todo lo que concierne a mi experiencia docente también es que esas personas a los cuales se convierten en mis interlocutores, pues se contagien de esa pasión por las historias, de esa pasión por las letras. Mauricio, esta es una pregunta algo particular, pues me gusta indagar por las formas que cada uno tiene para escribir
y percibo que tú eres un observador de la vida cotidiana con una sensibilidad particular para rescatar esos detalles especiales del entorno. Pero ¿cómo haces para traducir ese mundo al papel, para hacer que nuestra imaginación vuele a través de tus cuentos, artículos y novela? ¿Cómo construyes tus textos? Bueno, yo tengo un espacio que es mi habitación. En ella, digamos que la he convertido en un laboratorio porque pues están ligados varios aspectos, entre ellos una biblioteca que tengo instalada allí. También un televisor en donde elijo de cierta manera las películas o las series que considero puedo analizar y que me pueden servir muchísimo para la construcción de mis ejercicios. Compro cuadernos en los cuales casi siempre escribo en las mañanas, en los cuales ahí deposito una especie de diario en el cual me ayuda a romper un poco con el bloqueo, y digamos que ese ritual lo considero importante porque realmente es allí donde utilizo un sistema de catarsis. También me gusta mucho escribir de diferentes géneros. Por mi formación como periodista, también escribo crónica y tiene de cierta manera vasos comunicantes con la narrativa. Yo en la actualidad estoy trabajando en una segunda novela. Es un proceso de mucha carpintería en el sentido de que se comienza a trabajar de una manera orgánica. No obstante, después viene un trabajo que es el de orfebre, que es el de pulir, que es el de volver a revisar el texto. Yo por lo general escribo en caliente, me dejo llevar y lo dejo reposar un buen tiempo el texto para volverlo a depurar. Y ese, digamos que es mi sistema de escritura. No obstante, he tenido la oportunidad de escribir cuentos también, y algunos los he publicado en editoriales de manera virtual. Otros en algún momento trabajé o digamos que quise hacer el ejercicio en un blog, como también una experiencia para tener esa disciplina, para tener ese rigor de tener que escribir constantemente. Y tuve de cierta manera un público cosechado allí, en el cual escribía de diversos temas. Entre ellos estaba el cine, la literatura y todo lo concerniente a la cotidianidad que podría tener un ser humano en su trasegar por la vida, ¿verdad? Lo que uno observa, lo que uno analiza. Creo que todos los temas son dignos de ser narrados, solo que hay que tener la mirada para poder enfocar realmente qué es lo que es meritorio para ser contado. Pero creo que todos los elementos que aparecen en la vida desde las primeras horas de la mañana, si uno afila el ojo y si uno afina también el oído y uno va de cierta manera estableciendo unos ejercicios de percepción, va encontrando que en la cotidianidad también
existen unas historias muy bellas. Martín Caparrós, uno de los grandes cronistas argentinos, dice algo, y voy a parafrasearlo, y es que lo más difícil de narrar es la manzana de tu casa, porque precisamente todo lo que se convierte en cotidianidad termina siendo paisaje, y creo que hay que comenzar a ejercitar esa capacidad de percepción para poder identificar esos elementos que pueden ser grandes historias. Entonces creo que allí me ejercito, ese es mi gimnasio, ¿verdad? Y obviamente me inspiro en muchos autores, leo mis grandes influencias son Roberto Bolaño, que es un autor, fue un autor chileno que vivió parte de su vida en México, en Chile y en España, y que tiene una obra, de hecho, prolífica, pero yo recomendaría que leyeran Los Detectives Salvajes, ¿verdad? Que es una novela coral, que es una novela extensa, pero que también tiene una riqueza estructural. Y Mario Mendoza, cuando lo escucho en sus alocuciones en redes sociales, he tenido la oportunidad de escuchar varias de sus charlas en ferias del libro, tanto en Bogotá como en Cali. Me motiva mucho y admiro mucho, digamos, su capacidad de entrega, su disciplina, casi que monástica a la hora de escribir. Entonces, creo que por allí es como mi hoja de ruta, ¿verdad? Convertirme en un autor, pero que también promueve la lectura en estas nuevas generaciones. En tu ejercicio como periodista has trabajado para diversos medios, pero ¿cuáles son las temáticas más representativas en tus obras literarias? Mis temas en particular son las experiencias que voy acumulando en mi vida. De hecho, mis novelas son muy autobiográficas. Esta novela que estoy trabajando ahorita da cuenta de ello, y es la historia de este personaje que es Morris, que consigue vincularse con la academia, consigue trabajar como docente, y allí en ese espacio encuentra ciertas vicisitudes, los cuales rompen un poco con esa mirada romántica que tenía de ese ejercicio. Entonces creo que allí lo que trato siempre en lo posible es analizar muy bien los elementos que rodean mi existir, y todos los cuestionamientos, todas las preguntas que me hago constantemente de manera filosófica, los esbozo, o de cierta manera los trabajo en esas obras. También están ahí obviamente mis pulsiones, ¿verdad? Mi gusto por el cine, por la literatura, por la comida, por otros aspectos que creo que son importantes, pero también es lo que observo. Por ejemplo, muchos de los personajes que yo voy construyendo dentro de ese universo que es la novela, hace parte también de lo que me cuentan, y me encanta y disfruto muchísimo conversar con las personas, irme a tomar un café, compartir con un amigo que me narre sus historias, y yo comienzo a observar cómo se mueve esa persona, cómo me cuenta, el tono que utiliza, y para mí ese es un gran ejercicio para construir mis historias. Y eso lo aprendí un poco escuchando a un gran narrador
que tiene una novela fabulosa que es A Sangre Fría, de Truman Capote. Y él lo que hizo fue escuchar conversaciones en los cafés o en los restaurantes y con base en ello iba construyendo, iba ficcionando esas historias. Entonces creo que el ejercicio que tiene un escritor es ser un observador nato. Para mí eso es una gran herramienta que obviamente la he aprendido y la he ejercido en el periodismo. Mauricio, tú has estado trabajando en pro del desarrollo cultural no solamente en Cali, sino también en otros espacios. En este sentido y a partir de tu experiencia, ¿cuál es tu percepción sobre la cultura en la actualidad? Creo que una de las estrategias es, de cierta manera, quitarle esa mirada o digamos esa concepción de que el arte es algo élite y de cierta manera llevar el arte a espacios donde se convierta en un proyecto social. Personas que, por ejemplo, son catalogadas marginadas, ¿verdad? Esos que ahorita de manera política se les ha denominado como los nadie, o como diría Galeano, los ningueados, ¿verdad? Es comenzar a tocar esas fibras, a tocar esas puertas, para que esas personas también tengan la oportunidad de expresarse y que el arte y la cultura deje de ser un espacio para algunos y que sea realmente una proyección social. Creo que allí es donde se debe apostar y bueno, aspiro ahora que con el nombramiento como ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien es una persona que ha forjado toda una vida, toda una carrera en el teatro, en las artes, pues esto de cierta manera pueda converger precisamente en esa mirada política y social que me parece que es importante para darle un cambio al país. Bueno, Mauricio, hemos llegado al final de nuestro encuentro. Creo que nos das una visión muy interesante, un panorama muy abierto sobre lo que podemos hacer y sobre las expectativas que en este momento tenemos en materia de arte y cultura en Colombia. Un abrazo y espero que nos encontremos de nuevo en otro episodio para conversar de manera más profunda sobre tus publicaciones. Muchas gracias por la invitación y las veces que sea necesario estaré allí en esa conversación, incluyéndome en esa maleta para seguir con este viaje hermoso que es la vida. Muchas gracias a todos por su compañía. Esta es La Maleta de Mari. Les habló María Cecilia Castañeda González. Me encuentran como maria.castanedageo@campusucc.edu.co. Un abrazo para todos. Gracias por tu conexión a La Maleta de María. Síguenos en @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.